Hola a todos. Bueno, nos encontramos nuevamente en esta ocasión para condensar algunos de los conceptos que venimos trabajando. Esta es el séptimo encuentro que tenemos en esta serie que tenía que ver sobre todo con presentar el curso. Y entonces me parece oportuno hacer un brevísimo repaso de lo que vinimos viendo para luego entender cómo todo eso se articula de alguna manera para poder desarrollar una evaluación de impacto ambiental que en todo caso es el eje central del curso que estamos llevando adelante y que tiene que ver con el trabajo práctico que ustedes van a desarrollar. Entonces, si ustedes recuerdan, a mí me gustaría marcar algunas cuestiones, las cuestiones principales que hemos venido planteando. Arrancamos por entender cuál es la relación entre los contenidos del curso, los objetivos, lo medular del curso, en relación a la práctica profesional. Es decir, cómo todo esto que vamos a trabajar en el curso se vincula fuertemente con la práctica profesional del arquitecto. En ese sentido, también, si se acuerdan, repasamos cuáles eran las tareas del arquitecto y cómo la gestión ambiental estaba íntimamente intrincada con esa actividad. Tocamos la cuestión del ciclo proyectual, es decir, cómo las actividades propias de ese ciclo proyectual, en las cuales se inserta claramente nuestra profesión, requieren de una gestión ambiental, requieren de una cantidad de instrumentos que están asociadas a esa actividad profesional. Y en relación a este ciclo proyectual, entonces íbamos a trabajar principalmente en la evaluación de impacto ambiental, que era el instrumento dirigido especialmente a la etapa de proyecto, pero que contenía también o consideraba algunas otras etapas. Luego también, ya en la parte 3, hablábamos del contexto histórico, es decir, la época que nos toca transitar, el marco contextual en donde tenemos que desarrollar nuestras actividades y la relevancia que tiene la problemática ambiental en la actividad de la arquitectura. Si ustedes recuerdan, habíamos marcado una serie de hitos que habían jalonado la normativa y las obligaciones en relación a la cuestión ambiental, que habían marcado claramente ese devenir histórico y que hoy por hoy se ha reflejado en el marco normativo que regula nuestra profesión. También habíamos visto cómo esto había impactado en los distintos modelos de formulación del proyecto, en donde la consideración de las cuestiones ambientales había venido modificándose desde aquel formato, aquel esquema tradicional que nosotros concebimos como modelo 1, para luego avanzar en el sentido de incorporar, internalizar la problemática ambiental en las instancias iniciales del proyecto. En la parte 5 ya profundizamos sobre el tema de sustentabilidad, planteamos la pantalla completa de la actividad profesional para entender más allá de lo que habitualmente se visualiza en los ámbitos académicos de la enseñanza de la arquitectura y debe considerar algunas otras cosas que tienen claramente que ver con la sustentabilidad y con la gestión ambiental. En la parte 6 ya trabajamos más en profundidad el concepto de impacto y cómo requería la complejidad de la problemática ambiental un abordaje particular, un abordaje sistémico, en el cual nos introdujimos y empezamos a ver cómo esto se asociaba a un estudio de impacto ambiental. Entonces, en la charla de hoy vamos a trabajar básicamente en qué es una evaluación de impacto ambiental en términos, en los múltiples aspectos que esto implica, que una evaluación ambiental implica, y cuál es la estructura de esa evaluación ambiental, su secuencia, sus componentes, etc. Un instrumento técnico,
Es decir, es un instrumento que responde a ciertas técnicas que incluyen la observación de los escenarios sobre los que vamos a trabajar, las mediciones necesarias para cuantificar algunas variables de estos escenarios, y las simulaciones, porque si ustedes recuerdan, siempre hablamos de el escenario con proyecto, el escenario sin proyecto, es decir, son escenarios que no existen, que de alguna manera tenemos que simular, que tenemos que comprender cómo se van a desarrollar esos escenarios en un futuro. En segundo término, se trata de un instrumento legal, ya que es una exigencia en el marco jurídico que aplica para cierto tipo de proyectos. Después vamos a ver un poquito más en profundidad sobre cuáles, pero claramente constituye un instrumento legal obligatorio. Es un instrumento administrativo también, porque habilita o no a la prosecución de un proyecto, a la posibilidad de iniciarlo, al cumplimiento de una cantidad de cuestiones que están asociadas al desarrollo de ese proyecto. Y finalmente es un instrumento de participación pública, es decir, no solo cumple con las instancias anteriores, sino que además debe ser validado en una instancia participativa. Después vamos a analizar un poquito más en profundidad esto, pero si ustedes recuerdan, ya desde la década del 90, cuando se produce la Cumbre de Río, algo que ya hablamos en una charla anterior, se incorpora esta necesidad de que cualquier proyecto deba tener niveles de aceptación pública razonables para que pueda seguir adelante. ¿Cuáles son las etapas de una evaluación de impacto ambiental? Es decir, una evaluación de impacto ambiental es un proceso en el cual se desarrollan ciertas etapas, ciertas idas y vueltas, cierta interacción entre el desarrollador del proyecto, los profesionales que desarrollan el proyecto, los profesionales especializados que elaboran el estudio de impacto ambiental, la autoridad de aplicación que fiscaliza, la comunidad que participa, etcétera, etcétera. Entonces, esquemáticamente, una evaluación de impacto ambiental se constituye por estos 4 componentes que vamos a ver ahora. Por un lado, el estudio de impacto ambiental. ¿Qué quiere decir esto? Es un estudio que se hace a partir de un proyecto determinado, que está formulado o en formulación, y que va a considerar cuáles son esos impactos que se producen en la interacción de ese ambiente que venimos analizando y ese proyecto que se va a instalar en ese ambiente. Entonces, esta es la primera consideración que tiene ese estudio de impacto ambiental y que nos permite establecer cuáles son los impactos, cuál es la forma de tratar esos impactos. Después nos vamos a analizar un poquito más en detalle cómo es ese estudio de impacto ambiental. En segundo término, vamos a requerir que ese estudio sea verificado y aprobado por la autoridad de aplicación. Es decir, la autoridad de aplicación toma ese estudio, es presentado por el titular del proyecto, lo analiza y dice, ok, este estudio cumple con las exigencias, las normativas, las disposiciones por las cuales se rige esta autoridad de aplicación, y entonces se puede dar por aprobado desde el punto de vista de su formalidad, desde el punto de vista de su aprobación técnica. Luego, para el caso que corresponda, este estudio de impacto se pone a consideración de la comunidad, es decir, allí la comunidad puede exponer sus puntos de vista, discutirlos, criticarlos, aprobarlo, no aprobarlo, y todas esas consideraciones van a ser tenidas en cuenta por la autoridad de aplicación, que finalmente va a emitir un certificado de aptitud ambiental. Es decir, va a decir si ese proyecto puede desarrollarse en los términos que está planteado, o por el contrario, que no puede desarrollarse, o que puede desarrollarse, pero con alguna modificación en su formulación.
eso es lo que se conoce como licencia ambiental. Es decir, el proyecto es aprobado y está habilitado a seguir adelante en virtud de todo este proceso de evaluación de impacto ambiental que después vamos a seguir analizando. Ahora concentrémonos en lo que es el estudio en sí del impacto ambiental. Es decir, esta primera etapa que forma parte de la evaluación de impacto ambiental. Ese estudio que ya habíamos visto en la charla anterior, cuál era el mapa de ese estudio, es decir, ¿se acuerdan esto de comparar el escenario futuro con proyecto con el escenario futuro sin proyecto? Y que partía de la consideración de la situación ambiental inicial, es decir, la situación del ambiente antes de iniciar cualquier actividad. A eso lo llamamos el diagnóstico de la situación actual, que aquí lo pusimos en la nómina como el punto 1. El punto 2 va a ser ese escenario tendencial, es decir, bueno, ¿qué pasa con esa situación ambiental que estamos analizando en la situación inicial, en la situación futura si yo no hago nada? Es decir, sería lo que llamamos el escenario sin proyecto. Luego, el estudio va a contemplar a las acciones del proyecto que puedan tener incidencia ambiental. Yo tengo que analizar el proyecto, pero ya focalizando mi análisis en todas aquellas acciones directas, indirectas, asociadas al desarrollo del proyecto que puedan tener alguna incidencia ambiental. Una vez que yo he caracterizado con claridad cuál es el escenario tendencial y cuáles son los componentes del proyecto que van a tener incidencia ambiental, yo puedo evaluar los impactos. ¿Recuerdan aquello que decíamos de cruzar esos dos sistemas, el sistema del proyecto con el sistema de los componentes del ambiente? Definidos los impactos, yo puedo avanzar en establecer cuáles son las medidas de mitigación, es decir, las acciones que yo voy a tomar para o bien minimizar, o bien evitar, o bien compensar los impactos positivos, perdón, los impactos negativos, maximizar los impactos positivos, y entonces así mejorar el desempeño ambiental de mi proyecto. Cumplida la etapa de haber tenido más con claridad formuladas las medidas, yo puedo pensar cómo esas medidas se van a desarrollar durante la vida útil del proyecto en las distintas etapas en el plan de gestión ambiental que me va a permitir poner en un programa de acción determinado todas esas acciones, todas esas medidas de mitigación que yo he desarrollado. En síntesis, serían como los 6 pasos, los 6 paquetes de desarrollo de un estudio de impacto ambiental. Esto lo podrán ver con algunos matices, con algunas diferencias en las distintas bibliografías, pero sintéticamente es esto. Ahora bien, una vez que tengo este estudio desarrollado, yo voy a presentar este estudio junto con otras documentaciones que veremos más en detalle en el módulo 2, pero que responden a una organización, a una reglamentación que también vamos a ver en el bloque número 2, pero que sintéticamente se trata de lo siguiente. Por un lado teníamos estas acciones del proyecto con incidencia ambiental, por otro lado lo que tiene que ver con la situación ambiental actual y ambiental tendencial. Es decir, el escenario sin proyecto. Es deseable que esta instancia sea una instancia en donde, en la medida que avanza la formulación del proyecto, también avanza el conocimiento del ambiente. Por eso nosotros vamos a sugerir siempre que haya una interacción entre estas dos instancias, la instancia
en donde el proyecto se formula y la instancia en donde se analiza el ambiente. Por eso aparecen en este gráfico estas flechas que lo que dan a entender es una interacción entre la instancia de formulación del proyecto y la instancia de análisis de la situación ambiental. También aparece acá en punteado un cuadradito que indica análisis de alternativas. Muchas normativas, no todas, pero muchas, piden que en la explicación del proyecto, en el desarrollo del proyecto, se diga por qué se optó por esa opción, por esa alternativa de proyecto, comparándola con otras alternativas que también hubieran sido posibles, pero siempre demostrando que la alternativa de proyecto que se eligió, el proyecto definitivo por el cual se optó, es el proyecto que tenía mejor comportamiento en términos ambientales. Entonces, allí también estará expresada esta definición. Como les decía entonces, antes, una vez que yo tengo las características del proyecto identificadas las acciones que van a tener incidencia ambiental y el escenario tendencial en el cual este proyecto se va a desempeñar, yo puedo evaluar los impactos, yo puedo establecer cuáles son esos impactos y consecuentemente establecer medidas de mitigación, establecer un plan de gestión ambiental, y todo esto me permite consolidar un estudio de impacto ambiental. Una vez que el estudio de impacto ambiental está terminado, entonces puedo presentarlo a la autoridad de aplicación que fiscaliza el cumplimiento de las distintas exigencias que tiene la presentación de un estudio de este tipo, y que autoridad de aplicación que puede exigir algún tipo de revisión, ya sea de la descripción del proyecto en sí, porque no está suficientemente claro cómo es ese proyecto, cuáles son las acciones que puedan generar algún tipo de impacto, o del análisis del ambiente en sí, o cualquier otra cuestión de aspectos formales que se deben cumplimentar. En el módulo número 2 vamos a ver más en detalle esta cuestión. También en esa instancia, la autoridad de aplicación, digamos, una vez que ha fiscalizado que el estudio cumple con las exigencias de la normativa en cuanto a presentación, envía a consulta pública o no el estudio que se ha presentado. Allí, la autoridad de aplicación hace esto en virtud de la normativa vigente que establece, según el tipo de proyecto que estamos presentando, establece si corresponde ya a audiencia pública o no. Es decir, los proyectos que tienen por sus características mayor implicancia ambiental van a estar catalogados de forma tal en la normativa que van a audiencia pública, y los otros pasan directamente al dictamen final, que finalmente deriva en el certificado de aptitud o licencia ambiental. Así que este es el proceso completo, el cursograma de cómo se presenta el estudio de impacto ambiental y se completa el proceso de la evaluación de impacto ambiental. Esta instancia de consulta pública también la vamos a analizar en más detalle en el módulo 2. A los efectos de los trabajos prácticos que ustedes están trabajando, en el módulo 1 vamos a trabajar simplemente con esta primera etapa que aparece aquí no sombreada, en donde lo que hacemos es analizar básicamente las características del proyecto con incidencia ambiental y las características del medio que son relevantes a los efectos de un estudio de este tipo. Con esto creo que hemos redondeado esta primera etapa de presentación del curso, de entender los alcances del curso y en qué trabajaremos en este tiempo que nos queda para el primer cuatrimestre.
Así que espero que les haya interesado, que les haya gustado, espero que puedan incorporar todo esto que estamos diciendo a los trabajos prácticos que ya empezaron a hacer y que ahora vamos a consolidar en la entrega del módulo 1 próximamente. Así que me despido y hasta la próxima. Nos vemos.